Hola, ¿qué tal? Estamos en Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es un lugar para la reflexión y el análisis del fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Y pues el programa del día de hoy tiene que ver con el consumo de sustancias y la discriminación. En México ya desde hace tiempo existe un debate en torno a la regulación de la cannabis, en el que los derechos humanos de las personas usuarias de sustancias psicoactivas parecen pues no estar en el centro de estas disputas. El prohibicionismo, que suma más de un siglo, ha resultado en la restricción del uso de sustancias y la sanción de su incumplimiento por diversas razones. Esas políticas se han abordado desde perspectivas que fomentan preconcepciones respecto al uso de sustancias éticas y morales, como que es la causa de todos los males individuales, socioculturales, por ejemplo, que las personas consumidoras pertenecen solo a determinados grupos sociales y que en su mayoría se relacionan con otras actividades delictivas, asegurativas, que por ejemplo plantean eliminar las prohibiciones que se traducirían en erradicar la violencia, las sanitarias, es decir, que todas las sustancias tienen un potencial adictivo que deriva en una enfermedad. Las políticas públicas en torno al consumo de sustancias deben ser abordadas con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para colocar en el centro a las personas usuarias de sustancias psicoactivas, más que la erradicación de estas y otras plantas consideradas ilícitas. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia ha abordado ya este tema desde hace varios años, entendiendo que el uso de la cannabis para fines lúdicos es pues un ejercicio de libre desarrollo de la personalidad. Sobre estos temas vamos a hablar con tres invitadas, tres invitados pues muy importantes y muy interesantes y que se han dedicado al análisis justamente de estos temas. Nos acompañan Astron Martínez, quien es divulgador científico de la UNAM y activista en Divu AC. Rebeca Soto, psicóloga feminista y activista por los derechos de las mujeres usuarias de sustancias psicoactivas. Y Adriana Muro, quien es directora ejecutiva de Elementa Derechos Humanos. Les agradezco muchísimo que nos acompañen en Espacio Diverso. Y bueno, pues primero que nada, me gustaría pasar contigo, Adriana, sobre el tema de las sentencias. Creo que es importante montar, digamos, cuál es la perspectiva ya ahora desde la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, el uso de sustancias psicoactivas y particularmente de la cannabis. Claro que sí, Geraldina, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues sí, creo que hay que recordar que esto lleva varios años, un proceso de litigio estratégico que a partir del amparo llega hasta el máximo tribunal y se habla por primera vez en México de el consumo de cannabis desde una perspectiva lúdica, desde un consumo adulto y con base en una perspectiva de derechos, ¿no? Desde el libre desarrollo de la personalidad. Y así es como México se suma también a la jurisprudencia regional de hace varios años de centrar el consumo no desde una perspectiva de seguridad, sino desde una perspectiva de derechos, ¿no? De salud, de libre desarrollo de la personalidad, del acceso a la información. Y así es como la Corte decide que la prohibición administrativa, que eso es muy importante señalarlo, la prohibición administrativa del uso lúdico de cannabis es inconstitucional, ¿no? Lo que señala la Corte y le pide, en este caso, al Congreso de la Unión, pues es que regule en relación con el uso lúdico de cannabis y que se expulse esta legislación que es contraria a los derechos humanos. Se le da un tiempo al Congreso, sin embargo, no se logra hasta la fecha no se ha logrado una regulación, entonces entra la figura de la declaratoria de inconstitucionalidad, donde es a partir de esta figura que se expulsa esta prohibición administrativa y ahorita estamos, después de más de 70 iniciativas en los últimos 2 años, esperando una regulación, pero una regulación con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Creo que es importante estar hablando como país productor y consumidor de sustancias psicoactivas de una regulación, pero hoy estamos también en un debate en cómo regular y cómo regular con perspectiva de derechos humanos.
Claro, y esa ausencia de regulación tiene impactos muy importantes en la vida de ciertas personas, no solamente para el uso lúdico de la cannabis, porque bueno, eso podrían decir, bueno, no pasa nada, digamos, ¿no? En términos de, es una cuestión que tú deseas utilizarla simplemente por diversión o por usar, digamos, la sustancia de manera libre. Pero hay personas que necesitan los tratamientos con la cannabis para paliar ciertas enfermedades o ciertos síntomas de otras enfermedades o padecimientos o discapacidades. Y en ese sentido, pues sí me parece que tenemos allá una ausencia de regulación que está teniendo efectos graves en la salud y en la vida de las personas, ¿no? Voy a pasar contigo, Rebeca, porque me interesa, bueno, pues qué debemos de hacer como sociedad y como las instituciones también para garantizar los derechos humanos de las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Gracias por la invitación. Mucho gusto en compartir mesa con pues grandes figuras del activismo también. Y pues justo retomando lo que comenta Adriana, esta ausencia de regulación, pues si bien hay una parte también que es la legitimación de la sociedad, esto quiere decir que independientemente de que esté o no la ley, hay espacios que reconocemos como de tolerancia o los espacios ganados por las mismas activistas, los mismos activistas, en donde ya el uso es tolerado. Sin embargo, esta falta de regulación pues sí nos pone en una situación compleja, sobre todo a las personas usuarias, ya que al no existir esta figura legal también nos vulnera, ¿no? Ante justamente pues la justicia. Y en ese sentido, desde el trabajo que hacemos, sobre todo con mujeres usuarias, ¿no? En la colectiva a la que pertenezco, Feminism Flow, y en la red de Mujeres Forjando Porros, Forjando Luchas, pues recibimos varias de las situaciones en donde compañeras justamente determinan las violencias que se sufren, ¿no? Al ser detenidas o al tener esas revisiones arbitrarias, ¿no? Entonces, es la importancia justo de reconocer que existe el uso de sustancias psicoactivas, el uso de plantas, es algo con lo que hemos convivido durante mucho tiempo como humanidad, ¿no? Y es algo con lo que tenemos que aprender a convivir. Por eso, esta declaratoria y la regulación en general versa en cuanto a algo que se reconoce como la reducción de riesgos y daños también, que es justo podernos informar acerca de qué son las sustancias psicoactivas, ¿no? Cuáles son sus diferentes usos, cuáles son las formas en que podemos reducir estos riesgos y estos daños, y por supuesto que eso también implica pues en reconocer nuestros derechos como personas usuarias. Algunas organizaciones, colectivos ya se han dado la tarea de hacer cartillas incluso de los derechos de las personas usuarias, pero es algo que solamente se reconoce en ciertos espacios, ¿no? Y la intención aquí sería llevarlo a la población en general, por supuesto, para que también sepan que existimos, ¿no? Que estamos en diversos espacios y que exista un proceso de tolerancia y respeto. ¿Esto qué quiere decir? Que al reconocernos, la desestigmatización sea posible, y a partir de eso también la sociedad reconozca cómo ha impactado el prohibicionismo en sus vidas y reconozca que las personas usuarias pues somos parte de esa sociedad y que también ocupamos, ¿no? Ciertos espacios y que podemos ser, en este caso yo, ¿no? La persona que atiende, ¿no? La parte de la salud mental, puede ser la persona que está en la tienda, puede ser la persona que está en el consultorio médico. Entonces, creo que también el visibilizarnos hace mucho ese trabajo, pero sí es necesario poder abrir el debate y la conversación pública para poder hacer posible que la sociedad completa pida esa regulación, no solamente las personas usuarias o involucradas con el tema del uso de sustancias o las sustancias en general. Claro, eliminar también los tabúes, ¿no? Alrededor del uso de sustancias. Astron, pues la misma pregunta, ¿qué debemos hacer la sociedad e instituciones para garantizar los derechos humanos de las personas usuarias? Hola, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, justamente como lo que decía Rebeca, creo que es esencial la empatía y pues la difusión de este conocimiento, porque una cosa es que ya esté todo dentro de las leyes y pues como muchas veces en el activismo decimos, la discriminación no va a terminar por mandato. Ahora sí que tenemos como que chambearle en otras áreas. Y también ver que esto pues no es un tema nada nuevo. El uso de sustancias y la marihuana en México ya lleva varios siglos, no es una planta nativa de aquí de América, pero ya el nieto de Sor Juana Inés de la Cruz, que es un gran divulgador científico, uno de los grandes científicos en México, José Antonio Alzate, pues ya hablaba de la regulación de el pipilcinzantlis o la marihuana
en náhuatl en el siglo XVIII. Entonces ya llevamos muchísimo tiempo investigándola, ya tenemos suficientes datos y como mencionas es un tema interseccional que nos compete en muchísimos. A la asociación civil en la que yo estoy, que es de científicos LGBT, pues obviamente también tiene muchísimo que ver y tenemos mucho que aportar al tema. También tiene que ver con la salud pública, no es exclusivamente un tema legislativo o un tema de opinión pública, también tenemos que ver esta parte de la regulación sanitaria, el uso no solo recreativo, medicinal también. Entonces, pues efectivamente tenemos que analizarlo desde muchísimas vertientes. Sí, claro, y justo, ¿no? De repente el uso medicinal sucede, ¿no? Como con todos los debates. De repente es como, no, que no se permita el uso, ¿no? De sustancias psicoactivas. Bueno, sí, pero solamente para lo medicinal. Para lo recreativo, no, ¿no? Entonces, Adriana, ¿por qué lo recreativo sí? O sea, ¿por qué tendríamos que estar hablando del derecho a utilizar sustancias psicoactivas como un libre desarrollo, como el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, el ejercicio de nuestra autonomía, y que no debemos verlo como un tabú, digamos, como decía Rebeca y retomaba Astro, ¿no? ¿Por qué debemos hablar del uso recreativo de sustancias psicoactivas? Pues yo creo que porque el uso recreativo es una realidad, ¿no? Cada vez más personas deciden, así como una persona decide consumir alcohol para alterar su conciencia, también lo utilizan la planta para hacerlo, ¿no? Creo que lo primero es que el consumo existe y hay que aceptarlo y hay que reconocerlo y hay que integrarlo desde una perspectiva de derechos humanos precisamente en el libre desarrollo de la personalidad. Y creo que regularlo es reconocer ese consumo y también reconocer los daños que ha hecho la prohibición, ¿no? En la medida en la que existe la prohibición, se disminuye la capacidad de acceder a la información sobre la planta y ahí es también en donde se pone en riesgo la salud de las personas usuarias, ¿no? Llevamos años escuchando desde diferentes frentes y diferentes actores información sobre las drogas que no está basada en la evidencia, ¿no? Así se construye el modelo de prohibición desde los años 60 en Estados Unidos, que aterriza en el escenario internacional y prácticamente nos ha impactado en todos los estados de América Latina, también como países productores, ¿no? Entonces creo que la regulación del uso recreativo debe ir para reconocer ese uso, pero también garantizar un uso responsable, ¿no? Establecer las reglas del juego. No se habla, normalmente se habla de la legalización de las drogas y creo que ese es un concepto que no es correcto. El correcto es regulación porque es precisamente a través de la regulación en donde se establecen esas reglas del juego y donde también hay una reconciliación entre personas usuarias y Estado, ¿no? Toda la vida el Estado ha perseguido a las personas usuarias de drogas, las ha perseguido a través del derecho penal y creo que este también es en un país en donde llevamos hace 15 años de guerra contra las drogas, también es una medida de no repetición, ¿no? En la medida en que vamos regulando las diferentes drogas, también vamos evitando que se repitan violaciones a derechos humanos, en este caso un grupo históricamente discriminado como son las personas usuarias de drogas. Nosotras desde Elementa hace unos meses sacamos un informe que se llama Historias de detención por posesión simple, en donde identificamos violaciones a derechos humanos en contra de las personas usuarias, ¿no? Que van desde extorsión, violencia física, psicológica, sexual, incluso obviamente relacionada directamente con mujeres usuarias de drogas. Y esto tiene que ver también con esta política de persecución. Entonces, la regulación debe ir para enmarcar a las personas usuarias de drogas desde una perspectiva de derechos humanos, sino una perspectiva de persecución penal que además no ha tenido ningún tipo de resultado positivo y solo ha dañado los derechos de las personas usuarias. Claro, sí, y algo que decías hace un momento, Rebeca, ¿no? El tema, por ejemplo, de detenciones arbitrarias y otras prácticas contrarias a los derechos humanos, ¿no? ¿Nos puedes ahondar un poquito más en esto? ¿Qué prácticas ubicas, sobre todo en tu acompañamiento desde el activismo con mujeres usuarias?
Claro, pues principalmente relacionado con la pregunta anterior también, hay que entender que mucho de esto tiene que ver con una estigmatización que viene desde la familia. ¿Esto qué quiere decir? Que al no comprender justo el uso recreativo y al criminalizarlo y al señalarlo como algo que no es benéfico para la vida de las personas, entonces de alguna forma te orientan a que consumas en espacios públicos. Y eso también es algo importante y muchas compañías también hacen activismo sensibilizando a familias y es parte del trabajo que hay que hacer también. Y bueno, también con las personas más jóvenes, con las compañeras que son nuevas usuarias, están empezando con este uso experimental, el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Y eso es algo también que pocas veces sabemos, hasta cuándo nos enteramos de que, por ejemplo, la aportación de 5 gramos está dentro de la Ley General de Salud, por ejemplo, ¿no? En el caso de la cannabis y así con diferentes sustancias. Entonces, esta parte es fundamental y a veces al desconocerla, pues también nos vulnera. Sin embargo, como bien lo comentaba Adriana, pues sí hay una persecución de lo que nosotras acompañamos y reconocemos por los testimonios de las chicas que se acercan a nosotras, es generalmente la violencia sexual, el acoso de la policía, los tocamientos. Sabemos que, por ejemplo, si hay una revisión, tendría que ser una mujer quien la haga y no muchas veces pasa de esa forma. Incluso las amenazas, ¿no? Como de te puedo levantar, te puedo llevar, te puedo desaparecer, también están presentes. La cuestión de incluso también sembrar otras sustancias o mayor cantidad a la que ya se trae es una práctica que es frecuente. Y en ese sentido, mientras exista, ¿no?, este vacío justo en la aplicación, o sea, existe la Ley General de Salud, pero bueno, siguen existiendo estas prácticas, es muy grave para nosotras como mujeres usuarias, ¿no? Nosotros decimos, ya si hay un estigma hacia a las personas usuarias, cuando eres mujer se duplica ese estigma y con las mujeres que son madres usuarias se triplica. Entonces es algo que también se debe contemplar en la parte de la regulación porque las mujeres que son madres o están en procesos de crianza están más vulneradas todavía. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú te dedicas únicamente a la parte de la crianza o forma parte o gran parte de tu rutina y eres una mujer usuaria, no, si alguien, ¿no?, dice, pues es que estás fumando cerca de tu hijo, de tu hija, porque no tienes otro espacio, no puedes ir a otro departamento a consumir y dejar a tu hija en un espacio, bueno, a ella puede haber como una sanción de por medio. Y esto nos parece sumamente grave porque entonces estamos hablando de que carecería de esta perspectiva de género justamente que estamos pidiendo y que muchas organizaciones y colectivos han dado a la tarea de sensibilizar, ¿no?, o tratar de meter este tema porque es súper importante. Es decir, que una mujer sea criminalizada porque es la única cuidadora de su hijo o hija y es usuaria cuando pues también reconocemos que se puede hacer en diferentes espacios, pero al final, al estar en un solo espacio, se puede pensar que es corrupción incluso de menores. Es muy preocupante para nosotras. Pero sí, las principales violencias van en torno, justo como decía Adriana, a la parte sexual. Así es, y como las narrativas, ¿no?, que criminalizan precisamente todo lo relacionado con las sustancias psicoactivas desde el consumo, pues justamente colocan a las personas usuarias en situaciones de riesgo y de enorme vulnerabilidad y claro, cruzadas por otras condiciones de enorme vulnerabilidad, como por ejemplo el ser mujer madre o mujer con tareas de cuidado, población LGBT, dependiendo en dónde te encuentres. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con prácticas de estigmatización hacia madres que viven en la calle, madres en situación de calle, ¿no?, en donde de repente se piensa que no son aptas para la crianza porque consumen sustancias sin verlo como un tema de salud, sino simplemente es criminalizar a la madre, ¿no? Sobre todos estos estigmas me gustaría que conversáramos en el siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa. No le cambien, estamos en Espacio Diverso y estamos hablando sobre consumo de sustancias y discriminación. Ahorita nos vemos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre consumo de sustancias y discriminación. Y en este bloque me quiero enfocar al tema directamente de la discriminación y de cuáles son los prejuicios y de cuáles son los estigmas que pesan
sobre las personas usuarias. Y me gustaría regresar contigo, Astron. Tú planteabas el tema de la relevancia de entender o de tener esta perspectiva interseccional a la hora de analizar la cuestión del consumo recreativo y medicinal de sustancias psicoactivas y sobre todo hablar con respecto a los derechos de las personas usuarias. Entonces, me gustaría, digamos, un poco que nos comentaras desde la asociación que tú acompañas, ¿cómo miran estos estigmas, sobre todo asociados a las poblaciones LGBT? Exacto, pues estigmas hay muchísimos y como mencionaba hace rato, no es un tema nuevo, ya llevamos varios siglos conviviendo con sustancias psicoactivas desde los pueblos originarios acá en México hasta la actualidad. Entonces, pues hay que ver qué hacemos con esto. Hace rato mencionaban justamente un caso, lo cual está padre y está muy bien, pero un caso no es una política pública. Para que ustedes hagan políticas públicas necesitan de nosotros, gente de ciencia, que les digamos los datos duros, porque finalmente es así de, oye, voy a hacer una política pública que beneficie a una persona y después de eso la evaluación de impacto, que tampoco les corresponde a ustedes, les corresponde a analistas, a investigadores o personas que llevamos como dentro de las universidades esta parte. Entonces, justamente lo que hicimos en la Asociación Civil DIBU hace 4 años fue esta parte de el estudio, ver nuestra población LGBT, que es lo que más atendemos aquí en la asociación. ¿Qué sustancias usan? En primer lugar, ¿cuáles son sus problemas? Eso ya viene siendo parte de una entrevista más cualitativa, que a ustedes, gente de humanidades, les encanta la parte cualitativa, pero pues a nosotros nos encanta la parte de números, cuantitativa. ¿Cuántas personas están? ¿En qué región geográfica de México están ubicadas? Y una vez que tenemos todos esos datos, es cuando podemos decir, ah, miren, mi población, la población trans utiliza tal sustancia en tal lugar. Y esto es lo que detectamos con este estudio y con esta incertidumbre. Entonces, ya con eso podemos empezar a hacer verdadera política pública. Si no, en verdad están haciendo demagogia y están hablando como de muchas otras cosas que no tienen fundamento científico, como bien mencionaba Adriana, y eso es una base fundamental de todo el derecho y de la educación. Todo el mundo dice la educación debe ser laica, gratuita, científica, pero nadie en realidad sabe a qué se refiere con esto, ¿no? Entonces, algo que nos ha funcionado mucho es generar materiales de divulgación específicos para las poblaciones. Una vez que detectamos estas cosas, es bueno, ¿cómo podemos llegar directamente a cierta población? Yo como trabajador de base del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el IMSS, pues puedo hablar con mis pares médicos, mis pares químicos, mis pares enfermeros, para decirles, oigan, cuando llegue una persona con un uso de sustancias en esta situación, este debería ser el protocolo allegado a derechos humanos. Entonces, pues esa es una de las tantas cosas que se pueden hacer. Otra es la generación de materiales, este material visual, que es una pequeña infografía. La hicimos igual, justo mis compañeras mencionaban hace rato, Rebeca, sobre el qué tanto es posible portar. Pues bueno, atrásito de este material se puede ver y mucha gente o muchos de nuestros usuarios, muchas chicas trans, nos han comentado que ellas lo que hacen es recortar de este pequeño flyer esta cosita y llevarla siempre en su bolso o en su cartera, ¿no? Es como un arma blanca para defenderte ante las injusticias e irregularidades que tanto existen en México, que también se pueden medir, Adriana, hablando que tú lo mencionabas. Pues bueno, está padre que tengan esto, pero ¿cuáles son sus verdaderos pues métricas? Esto es como un tema enorme y me gusta mucho justo platicar de estos temas porque muchas veces los obviamos y no los tomamos en cuenta para generar nuevas incidencias. Entonces, es así como se tiene que hacer, ¿no? Desde el análisis, estudiarlo, la población, el trabajo por pares, que es algo que igual Rebeca hace mucho desde las compas feministas, pues bueno, evidentemente tienes que ser una población vulnerada para poder llegarle a una población vulnerada. Esos son lineamientos de la UNESCO. Entonces, pues sería como que lo que yo puedo aportar en este punto en particular. Gracias. No, y apuntas un tema muy importante que es el tema del diagnóstico para la generación de políticas públicas, ¿no? Evidentemente no pueden diseñarse políticas públicas sin tener un diagnóstico robusto sobre el problema público que quieres atender a través de esas políticas. Y creo que justo parte del trabajo de Elementa ha sido exactamente ¿no? Allegarse de datos duros para poder hacer propuestas. Y no sé si en ese sentido, Adriana, tuvieras alguna información que pudieras compartirnos, sobre todo respecto, porque sé que también trabajan con el caso colombiano, ¿no? Con el caso del tema de personas usuarias, pero también de la guerra contra las drogas, y no sé si sea la expresión adecuada, no soy experta en el tema de Colombia, pero sé que ustedes trabajan mucho con datos duros. Entonces, en ese sentido,
¿qué trabajo han hecho con respecto a México para generar esta regulación específica? Pues bien, primero lo que hemos identificado es que dentro de la norma jurídica está vulnerando derechos de las personas usuarias, porque nosotras consideramos que el derecho ha jugado un papel fundamental en esta guerra contra las drogas y en la prohibición y en los efectos adversos en contra de diferentes grupos en situación de vulnerabilidad. Creo que es importante también identificar que si bien hay una buena nueva desde la Suprema Corte por el levantamiento de la prohibición administrativa, tenemos un tipo penal súper complicado y súper vulnerador de derechos humanos que va de la mano con el uso de sustancias psicoactivas, que es el delito de posesión simple. Este delito, lo que señala en el Código Penal Federal y en la Ley General de Salud es que las personas pueden ser detenidas, procesadas e incluso privadas de la libertad por poseer una sustancia psicoactiva por arriba del uso personal. En el caso de cannabis sería más de 5 gramos, aun y cuando no se pueda comprobar que esa posesión es para fines de comercialización. Y eso es supremamente grave, porque eso es lo que permite y lo que le da una facultad jurídica a las policías de poder detener y a los ministerios públicos de poder procesar. Entonces, en estos momentos, datos del INEGI nos hablan de que hay 5.600 personas privadas de la libertad por el delito de posesión simple. Entonces, nosotras sobre todo nos hemos involucrado a identificar quiénes son estas personas privadas de la libertad. Vemos personas usuarias de drogas, pero también vemos personas que se dedican al microtráfico de sustancias psicoactivas en contextos de violencia, de coacción del crimen organizado, mujeres en situación de vulnerabilidad. Entonces, vamos viendo que también la priorización de recursos y de dinámicas por parte de las, sobre todo de las autoridades de seguridad, están priorizándose en los eslabones más expuestos de la cadena del mercado ilícito, en este caso las personas usuarias de drogas, y no en las personas que están tejiendo las redes de macrocriminalidad en el país. Entonces, para nosotras es muy importante cuando hablamos de regulación, y lo decimos varias veces, no vamos a celebrar una regulación de cannabis en la medida en la que no se quite de la esfera penal a las personas usuarias de drogas. En este informe que nosotras hicimos de historias de detención por posesión simple, entrevistamos a 150 personas usuarias de drogas. De esas 150 personas, el 80% fueron víctimas de extorsiones y fueron víctimas de violencia física y psíquica por parte de las autoridades de policía, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando también es identificar cómo podemos reformar efectivamente el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. Esto acompañado, como han dicho mis colegas, de una política de salud pública, una política de evidencia, pero creemos que lo más importante en este momento es alejar el uso de sustancias psicoactivas de la esfera penal, ¿no? No podemos seguir manteniendo un tipo penal como ese, en donde los recursos se están dirigiendo a perseguir a personas usuarias y estamos poniendo en riesgo además a ciertos grupos, ¿no? Cuando se hablaba de la interseccionalidad, no se detiene a cualquier persona, y creo que aquí el trabajo que hace la COPRED es fundamental, porque se está deteniendo a personas en barrios específicos, ¿no? En contextos socioeconómicos. El color de piel también es muy relevante en relación a este perfilamiento que hacen las policías municipales y las policías estatales, incluso la Guardia Nacional, ¿no? Vamos viendo todo el tiempo diferentes detenciones y diferentes autoridades vinculadas y que están afectando desproporcionadamente a las personas usuarias. Entonces, el discurso tiene que también impactar el derecho y a las normas que están poniendo en riesgo a esta población. Claro, también el tipo de sustancia, ¿no? El tipo de sustancia que se consume depende también mucho de pues sí, esta criminalización o no criminalización de las personas en ese sentido, ¿no? Algo que te quería preguntar, Astron, ¿dónde podemos acceder a esos materiales que nos presentaste ahorita antes de que se me vaya a olvidar? Porque si no, nos seguimos. Y creo que es muy importante que la gente que nos está acompañando ahora en el programa pueda saber dónde consultarlos y dónde, ya sea ir por ellos o bajarlos de internet, tú nos dirás. Súper, sí. Pues bueno, el repositorio general de todas las cosas que hacemos en Divu y los materiales de divulgación como el que presenté lo pueden hallar en nuestra página de Divu, que está por acá. Se escribe divu.mx y pues lo pueden checar ahí. Y en general, pues yo trabajo en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, entonces ahí también tenemos varios libros publicados. Y nosotros nos reunimos semanalmente
todas las veces, porque algo que nos ha pasado mucho en esta interseccionalidad es que vemos que la población a la que queremos llegar, pues no cuenta generalmente con estos accesos a datos, no tienen un teléfono inteligente, no pueden tener acceso a Internet. Mucha de la población con la que trabajamos es trabajadoras y trabajadoras sexuales, personas en situación de calle y personas migrantes que evidentemente no van a checar la página, o si les presentamos un dato científico no les va a llegar. Entonces, es una parte importante y esencial del acompañamiento que mencionaba Rebeca, la parte física, incluso en esta parte de pandemia. Y pues bueno, también hablando de eso, tenemos el programa, somos de las únicas asociaciones civiles en México y en el mundo que tiene el programa de análisis de sustancias, que entra dentro de la política de reducción de riesgos y daños o gestión de placeres y riesgos, como quieran llamarle. Es cuando la gente lleva sus sustancias y nosotros, gente de ciencia, te decimos, oye, esto tiene tal cosa o no tiene tal cosa, ¿no? Eso también pues se tiene que hacer físico. Entonces, pues les invitamos justo a checar esa información, ¿vale? Oye, nada más para que quede claro, entonces las personas que no pueden acceder a las páginas de internet o para que quienes hagan acompañamiento a poblaciones como las que mencionaste, trabajadoras, trabajadores sexuales, personas en situación de calle, migrantes, ¿a dónde podemos acudir? A nuestras oficinas que están en Zona Rosa, el corazón de la parte LGBT acá en la Ciudad de México, hablando específicamente de la Ciudad de México, y hacemos campañas anuales en las que vamos a poblaciones como muy específicas donde queremos hacer investigación científica, como San Cristóbal de las Casas, etcétera. Pero eso lo anunciamos con anterioridad y lo mencionamos con la gente de Tijuana, con la que vamos a llegar, o con la gente de la parte de Laguna Verde en Veracruz, que tienen la planta nucleoeléctrica. Entonces eso ya lo coordinamos con un poco más de tiempo, pero efectivamente en México, aquí en la ciudad, estamos en Zona Rosa, ahí pueden checarnos, estamos todos los miércoles en la tarde y ahí pueden ir. Va. Súper, muchas gracias, porque la verdad es que es información muy importante y justo lo que decías, no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a una página de internet y precisamente pues lo que hemos estado hablando es que justamente las poblaciones en contextos de mayor vulnerabilidad son las que más criminalización viven con respecto a ser usuarias de sustancias y otras razones como por ejemplo ya mencionaba Adriana relacionadas con los temas de perfilamiento racial, por ejemplo, ¿no? Entonces en ese sentido, antes del corte me gustaría regresar contigo, Rebeca, sobre el tema, pues sí, de qué forma las distintas identidades y condiciones sociales detonan esta discriminación múltiple en las personas, un poco retomando el tema también con respecto al tipo de sustancias. ¿Hay diferencias en estos estereotipos, en estos estigmas? En fin, ¿cómo lo ven ustedes, sobre todo desde esto que menciona Astron con respecto a su trabajo de acompañamiento de pares? Claro, sí, sí hay mucha diferencia e incluso dentro de los mismos, lo que nos hemos planteado, por ejemplo, desde acá, desde las mujeres usuarias, es como mujeres usuarias de algunas sustancias o plantas, por ejemplo, tendemos a criminalizar y estigmatizar a mujeres usuarias de sustancias que se consideran como sintéticas, ¿no? Y a la vez a personas que usan solventes, ¿no? Que en este caso son las que desde el trabajo que hemos hecho y bueno, del trabajo que hago también en la parte profesional, que es acompañamiento a personas que usan sustancias y sus familias, hay un estigma muy fuerte porque se relaciona generalmente con personas de población callejera o personas que están en los estratos, en este caso, pues relacionado con la parte de racial, ¿no? O la parafobia, que incluso también se tendría que identificar en relación con el tema del estigma. Y entonces, muchas personas, por ejemplo, usuarias de cannabis, es como de que, ok, sí, es que fumar cannabis está muy bien, consumir cannabis está muy bien, pero si alguien consume cocaína, ya no está tan padre, ¿no? Porque pues ya no es natural, ya es una sustancia que es sintética. Entonces sí hay mucho trabajo por hacer dentro de la misma población usuaria para justamente no señalar los consumos diversos y los policonsumos, porque generalmente las personas usuarias no solamente usamos una sustancia, ¿no? Usamos varias sustancias, a veces con fines experimentales, pero bueno, ahí está como que el uso, ¿no? Pero determina muchísimo también esto que ya se ha comentado de qué otras identidades nos atraviesan, ¿no? Y hablé de la parte del ser mujer, ¿no? Genera un doble estigma, el ser madre también,
también, pero por supuesto que tampoco es lo mismo ser mujer morena, ¿no? A ser una mujer blanca, ser una mujer de la periferia, al ser una mujer de ciertos espacios en donde pues ya más centralizada la información, los servicios y demás, es muy distinto. Y en ese sentido es importante tener en cuenta esto, porque también al momento de la regulación o proponer ciertas cuestiones, de repente pensamos que todas las experiencias son generalizadas, y por supuesto que no lo es así. Muchas personas hemos identificado, tienen un estigma hacia el tema del uso y hacia el tema de las personas usuarias por las vivencias que han tenido en relación con esto, ¿no? Por ejemplo, en algún momento hemos encontrado que personas que vivieron en el norte del país, ¿no? Que vivieron como que la parte más cruda de la guerra contra el narcotráfico, tienen un mayor recelo hacia acercarse a estos temas desde otra perspectiva por todo lo que vieron, ¿no? Entonces, recordemos que en ese tiempo y hasta la fecha sigue existiendo esta imagen de que el enemigo público pues es la persona usuaria, ¿no? Las personas usuarias somos las que generamos el narco y entonces en ese sentido es casi que nuestra culpa, ¿no? Todo lo que ha sucedido en torno a eso. No hay como una visión o esta información de que realmente todo lo que ha versado en torno a estas consecuencias ha sido a partir de las políticas prohibicionistas. Entonces el prohibicionismo pues nos ha quitado mucho, ¿no? Y en ese sentido el quitarnos mucho pues también ha sido el derecho al placer. Y el placer está muy criminalizado, ¿no? Diría Antonio Escotado, el placer o el acceso al placer genera muchos detractores, ¿no? Y en ese sentido, por eso el uso recreativo pues es también tan estigmatizado, y es preferible pensar que las personas lo usamos como medicamento a que lo usamos para aumentar el placer en diferentes circunstancias, aumentar nuestra capacidad de percepción, cambiar nuestro nivel de conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante poner mucho énfasis en qué identidades nos atraviesan, y bueno, por supuesto que están la diversidad sexogenérica, ¿no? Para mí, una de las poblaciones que dentro de mi práctica profesional he visto que son más vulneradas, pues justamente es las poblaciones de calle, que pues ahí hay colectivas y organizaciones como el Caracol o Psicocalle Colectivo que trabajan precisamente bajo la perspectiva de reducción de riesgos y daños, pero sí hay también una criminalización de la pobreza que hay que tener en cuenta al momento de hablar del uso de sustancias, está muy presente, ¿no? E incluso hay personas que han comentado o nos han hecho el comentario de las personas que son pobres no pueden tener usos recreativos, o sea, todos sus usos tienen que ser problemáticos, ¿no? Y es así como de que, claro, o sea, está atravesada esta visión de que si una persona es pobre y es usuaria, necesariamente tiene una dependencia hacia las sustancias, no puede usarlas por placer, ¿no? A comparación de personas que pues tienen acceso a otro tipo de sustancias, porque también no cuestan lo mismo, no cuesta lo mismo acceder a las diferentes sustancias, por supuesto que ahí sí es por una cuestión de placer. Entonces sí hay que reflexionar mucho como sociedad, ¿no? Hay que hacer esta deconstrucción colectiva, no puede ser solamente individual, de cuáles son nuestra visión, nuestros estereotipos y por supuesto estigmas en torno a las sustancias y hacia las personas que las usamos. Eso es fundamental, eso, digo, todo lo que nos has compartido, pero esa última parte a mí me parece fundamental, ¿no? Esa estigmatización dependiendo de quién utilice las sustancias desde estos sistemas racistas y clasistas, ¿no? Me parece que justo ahí hay un punto pues bien importante y fundamental, y que pasa por algo que también Adriana compartía con el tema de quiénes son las personas que están privadas de la libertad, ¿no? Porque justamente vemos que son las personas racializadas quienes acaban en la cárcel, y no necesariamente una política integral, digamos, de persecución a todas las personas usuarias o consumistas, o consumidoras, perdón, sino a determinada parte de la población, porque se estigmatiza ese consumo como malo, como equivocado, y el otro como permisible, digamos, o correcto, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en Espacio Diverso y estamos hablando sobre consumo de sustancias y discriminación. No le cambien porque está muy bueno y vamos a platicar más. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre consumo de sustancias y discriminación.
Y en este último bloque, pues me gustaría que habláramos sobre el tema del prohibicionismo y su relación justamente con estas prácticas de discriminación. Y pues me gustaría ir contigo, Astron, sobre el trabajo que hacen desde DIBU con respecto a esta relación entre el prohibicionismo y la discriminación hacia las personas consumidoras de sustancias. Ay, pues el prohibicionismo es todo un tema, pero al mismo tiempo es una oportunidad hermosa para ver cómo las políticas prohibicionistas han fallado a lo largo de historia, porque como había mencionado, no es algo nuevo, ya lleva mucho tiempo. A principios del siglo XX, justamente cuando estuvo el prohibicionismo del alcohol en Estados Unidos, lo único que hicieron las personas consumidoras era venirse a México, justamente, en una población muy padre que tuvimos la oportunidad de hacer incidencia y trabajo de base activista, fue en la parte de Sonora y la parte de Baja California. Donde pues sabemos que está Cave Point, que es Puerto Peñasco. Esta zona donde después del prohibicionismo de principios del siglo pasado, la gente de Estados Unidos venía aquí a México a ingerir alcohol, ¿no? Y también en México se empezaron a crear muchas plantas productoras de alcohol de forma ilícita, que no estaban reguladas, que no tenían ningún control de calidad, que ya se había generado en ese tiempo el control de calidad para las cerveceras, o que incluso empezaban a adulterar las sustancias, como poniendo ese alcohol metílico, o metanol, o alcohol industrial, que sabemos que deja ciega a las personas por si la gente no sabe. Entonces, el prohibicionismo genera estos daños terribles, y esto se ha medido a lo largo del tiempo. Algo que ha pasado mucho, por ejemplo, acá en la población LGBT es el uso de poppers. Entonces, justamente ahorita corrí por unas muestras que tengo acá, hermosas. Los científicos no somos nada sin nuestras muestras. Esta sustancia es nitrito de amilo, es completamente legal, no se encuentra dentro de la Ley General de Salud, que los que llevamos alguna carrera científica llevamos semestres de legislación farmacéutica y se consiguen en las sex shops, ¿no? Entonces, la gente puede ir a las sex shops. Hace rato mis compañeras hablaban del uso de solventes, cómo desestigmatizar esta parte, que creo que es bien importante, porque tenemos aparte toda la población en general una quimiofobia terrible en lo que ya mencionaban, que los químicos son malos y las plantitas, como son naturales, son buenas, ¿no? No puede haber algo malo en una planta y no puede haber algo bueno que salga de un transgénico o de una vacuna o de un producto químico sintético. El popper es un producto químico sintético, pertenece a los inhalables y hablando de interseccionalidades, pues las personas en situación de calle utilizan solventes, como ya hablamos hace rato, monas, thinner. Esto también es un solvente, pero este es carísimo. Cada frasquito te sale en muchísimos cientos de pesos. Se consiguen en la sex shop, es completamente legal y la población LGBT los ha utilizado desde los años 80. Se utilizan como dilatadores para facilitar la erección, para dilatar el ano y tener prácticas sexuales como el fisting o otras prácticas más intensas. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso en particular con la prohibición? Estados Unidos sí lo prohibió, México no. Entonces tenemos muchos lugares que lo producen. Estados Unidos dijo, bueno, tengo la molécula química de esto, le voy a quitar un carbono o le voy a añadir otra parte o voy a cambiar químicamente la molécula para que escape a la ley. Esto ha generado daños terribles a la salud porque las nuevas formulaciones son más dañinas. Entonces, esto es a lo que nos orilla la prohibición, a generar laboratorios clandestinos, a generar nuevas formulaciones que son más inseguras y que no se han probado por tantos años, como bien lo mencionamos. Entonces, pues sí, específicamente hablando de prohibicionismo, creo que eso es lo que me gustaría aportar. No, y creo que lo que nos comentes, digo, para empezar, gracias por la información, porque la verdad es que yo no estaba enterada de los poppers, pero es importante justo divulgar esta información sin ningún tipo de estigma ni ningún tipo de tabú, precisamente para que la gente sepa de qué estamos hablando, para qué sirven las sustancias y justo, ¿no? O sea, cuáles son los peligros de no conocerlas o de que el prohibicionismo orille a mercados clandestinos o mercados en donde justamente no te den un producto de calidad. Y digo un producto de calidad, no sé si sea el concepto correcto, vaya, pero a lo que voy es, cuando te venden un producto dentro de un mercado clandestino, no tienes un control de calidad de ese producto que te garantice que realmente eso que tú estás consumiendo no te va a generar otro tipo de daños, como por ejemplo lo que es muy conocido, el tema del alcohol, por ejemplo, dentro de las bebidas alcohólicas. Adriana, te veía yo como muy metida en el tema, me gustaría justo, ¿no? O sea, desde su perspectiva, el tema del prohibicionismo y cómo esto cruza con el tema de los estigmas y de la discriminación. Sí, pues creo que el prohibicionismo lo que ha hecho también es
generar este mercado ilícito de drogas donde a su vez se generan redes de corrupción y redes clientelares, tanto en el Estado como en privados, y creo que ahí es donde también detonan las graves violaciones a derechos humanos que hay en el país, ¿no? Creo que Rebeca señalaba como esta parte de también los estigmas hacia las personas usuarias y cómo se les recrimina que por usar sustancias psicoactivas están alimentando el narcotráfico o toda esta industria, y lo cierto es que quien está fomentando esa industria es la prohibición, ¿no? Entonces, quien está fomentando que haya corrupción, que haya graves violaciones a derechos humanos, que haya violencias, es el mismo sistema que está impidiendo a través del derecho que haya una regulación sostenible, una regulación responsable. ¿Y a qué me refiero con eso? Con que existan políticas de reducción de riesgos y daños, como señalaba Rebeca, para los consumos no problemáticos, ¿no? Entender que existen consumos no problemáticos, entender que hay consumos problemáticos y que también requieren una política pública con perspectiva de derechos humanos, ¿no? En la Ciudad de México y en otros estados hemos visto estas figuras llamadas anexos, que son una especie de centros de rehabilitación que lo único que son detonadores de violaciones a derechos humanos en contra de las personas usuarias, ¿no? Eso ha generado el prohibicionismo, la falta de políticas públicas que permiten atender los diferentes tipos de consumo, y también ha identificado, como ya hemos señalado, ha causado políticas discriminatorias, ¿no? La discriminación está, como señalaba Aston, desde los 60, ¿no? Las personas migrantes, a las personas negras, se les ha discriminado y se les ha asociado al uso de sustancias psicoactivas, y pareciera que seguimos replicando en México ese tipo de discriminaciones, y se ve en el resto de Latinoamérica, ¿no? Entonces el prohibicionismo es un detonador de violaciones a derechos humanos, y tendríamos que empezar a tener debates en relación a cuáles son las propuestas y los caminos a seguir en la regulación, pero con una regulación con perspectiva de derechos humanos. Fundamental, y algo que a mí me llama mucho la atención es que la primera sentencia de cannabis en México, pues que es de 2016, más o menos. Más o menos. Sí. Y pues realmente seguimos o sea, no hemos avanzado en la discusión. Y este freno, pues necesariamente tiene que ver con estos estigmas, con estos prejuicios, con esta tabuización de los temas y con esta idea de continuar viendo el uso de sustancias desde esta perspectiva de seguridad pública, desde esta perspectiva de la guerra, que no nos permite entender, primero, que no es un problema blanco y negro, que es un problema que tiene muchísimas aristas y que hay muchas cuestiones que se tienen que atender con distintas herramientas, ¿no? Y sobre todo que es un tema de derechos humanos y que es un tema, en todo caso, de salud pública. Rebeca, ¿cómo ves tú esta cuestión del prohibicionismo y cómo impacta directamente con la discriminación? Pues impacta demasiado, ¿no? Como ya lo comentó Astron y Adriana, pues es justamente, bueno, primero entendiéndolo como ese sistema legal, sociocultural, que sanciona todo lo relacionado con la producción, el cultivo, el tráfico, la venta, el suministro de sustancias psicoactivas. En este caso, pues todo lo que se considera ilícito. También hay que entender que pues sustancias psicoactivas podríamos llamarle a muchos de nuestros consumos, incluso dentro de la alimentación. Eso es algo muy importante, ¿no? Las personas en general somos usuarias, pero bueno, aquí está la parte de la legalidad, por supuesto que importa, ¿no? Y en ese sentido, pues el prohibicionismo como este sistema ha tenido grandes impactos. O sea, ya lo comentó Adriana, en la parte de cómo se criminalizó en ese momento a las personas, sobre todo en Estados Unidos, cuando la guerra contra las drogas, de la comunidad latina, de las comunidades afrodescendientes, a grados en que incluso se relacionaba ya no, las personas que fuman marihuana, entonces tienen conductas delictivas, ¿no? O conductas criminales. Y en ese sentido, pues es un estigma que nos ha perseguido, ¿no? Y esos estigmas, pues sabemos que son parte de lo que forman esas actitudes o actos de discriminación, por supuesto. Y también entendiendo a la discriminación como eso que nos impide acceder a servicios, es importante entender esa parte de cómo se ha priorizado la parte, justamente el tema de la seguridad sobre la dignidad y la salud de las personas usuarias.
Entonces, esta parte nos impide el ir al médico, por ejemplo, y contarle abiertamente que somos personas usuarias, porque entonces todo lo que él detecte que está mal en nuestra salud va a estar relacionado con el tema del uso, aunque no es así necesariamente, ¿no? También otra cuestión es que si yo voy a un servicio de salud y digo, bueno, es que no tengo una dependencia hacia las sustancias, pero me gustaría obtener más información acerca de cómo impacta en mi cuerpo y demás, pues tampoco existe, ¿no? Es decir, se asume que las personas usuarias, aunque solamente nuestro uso sea ocasional o no sea problemático como tal, ya necesitamos un tratamiento de rehabilitación o en este sentido un internamiento forzado, que bueno, es la forma en que deberíamos de ver estos espacios, que es gravísimo porque el internamiento forzado básicamente se podría asumir como un secuestro y en este caso a veces es la única forma que sabemos en donde se puede atender o que conocemos la población en general, y la falta de espacios, ¿no? Que bueno, afortunadamente cada vez son más, pero la falta de espacios en donde se pueda atender esto bajo bases científicas, éticas, profesionales y con perspectiva de género también es importante, porque hay que entender que muchas veces las mujeres estando en estos espacios de tratamiento forzado no obtienen una rehabilitación y por el contrario también hay violencia sexual. Algo que sabemos es que muchos de esos centros, esos espacios no están regulados y pueden operar a sus anchas bajo sus propios estatutos, comentarle a la familia que sí, que se les da tratamiento psicológico, psiquiátrico y médico, pero al interior las prácticas son totalmente violatorias, ¿no? Desde violencia física, psicológica, por supuesto que sexual, y a veces también dentro de los informes de estos espacios se considera que algunos son usados como espacios, casas de seguridad o para trata de personas, y esto es gravísimo, porque entonces si no reconocemos esto y si como familiares o como personas usuarias no exigimos que existan espacios dignos para poder atender nuestros usos, problemáticos o no, vamos a continuar, ¿no? Reproduciendo y alimentando justamente esta parte desde la irregularidad y sobre todo desde el desconocimiento, que es, creo yo, una de las cosas principales que está muy presente, ¿no? Cuando tenemos familiares o nosotros mismos necesitamos apoyo, al no saber hacia dónde acudir, pues bueno, en la desesperación recurrimos a lo que sabemos, ¿no? Que existe, y esto nos impide justamente ejercer nuestro derecho a la salud y sobre todo exigirlo, ¿no? Esto por un lado. Por el otro, pues el prohibicionismo también tiene consecuencias sociales como el desplazamiento de poblaciones, ¿no? Poblaciones de ciertos estados al verse inmersos en estas consecuencias de la guerra contra el narcotráfico han tenido que desplazarse al centro del país, lo cual es algo que hemos visto ya de, pues sí, muchos años atrás. También esta parte de la calidad de las sustancias, existe algo que pues se llama como la sustitución también, ¿no? Te dicen que te venden una cosa cuando realmente es otra, pero pues quién lo sabe realmente, ¿no? O en qué parte de esa cadena, ¿no? Alguien puede saberlo. Al final, a quien te vende no es como que le importe tantísimo tu salud o sí, sobre todo tu salud. Entonces, no tenemos esta posibilidad de testear o desconocemos en dónde podemos, ahorita que Astron lo comenta, pues sería importantísimo que pudiéramos tener este acceso a tener espacios en donde podamos saber qué calidad tienen las sustancias que estamos consumiendo, ¿no? Reconocer cómo es, por ejemplo, ¿no? La planta, desde ahí, ¿no? La flor de la cannabis, qué aspecto debe de tener y demás, es parte de algo que el prohibicionismo nos ha quitado justamente por estos tabús que también necesitamos trabajar como personas usuarias, pero que alrededor pues impide que exista esta información. También reconocemos como parte de las consecuencias del prohibicionismo pues esa falta de investigación científica, ¿no? Basada en esta ciencia que también no está trazada por las cuestiones políticas y morales, porque también hay que decirlo, ¿no? La parte científica pues a veces ha sido al servicio de lo que está en esa época o en ese contexto pues determinado, y en este caso la ciencia que nos ayudaría sería la que nos diga realmente cuáles son los hechos, cuáles son justamente los datos y cómo es la forma en que podemos contraponernos hacia eso en pro de nuestra dignidad y nuestra salud sobre todo. Eso es, creo que tendría que ser el centro también de la discusión, la dignidad
vida de las personas usuarias, que las personas usuarias merecemos vidas dignas y con salud. También es importante ponerlo como parte de lo que estamos haciendo en nuestras diferentes trincheras, en nuestras diferentes poblaciones con las que trabajamos. Pero bueno, el prohibicionismo nos ha quitado muchas cosas, ¿no? Algo que me gusta mucho es preguntarle a la gente cuando hablo del tema y que nunca se han acercado a este concepto o a estos conceptos, es pensar en qué me ha quitado el prohibicionismo en mi vida. Sea una persona usuaria de sustancias ilícitas o no. ¿Qué me ha quitado como persona? ¿No? La crisis de violencia que estamos viviendo actualmente es consecuencia también de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Muchas cosas que vivimos actualmente como sociedad tienen que ver con estas políticas prohibicionistas y es importante empezar a voltear hacia allá para poder juntos y juntas exigir que esas políticas prohibicionistas pues poco a poco vayan mermando y por encima se ponga justamente esas políticas ya basadas en la reducción de riesgos y daños. Muchas gracias, Rebeca. Pues sí, realmente creo que concluir, digamos, el tema del prohibicionismo, como en cualquier otro prohibicionismo, ¿no? O sea, escapa al tema de esta obligación de garantizar los derechos humanos de las personas que se ubican en esa situación, ¿no? Y en el caso de las personas usuarias, pues por supuesto sucede lo mismo, ¿no? Y no se garantizan los derechos. Nos quedan 2 minutos de programa y en ese cachitito, Adriana, te voy a poner el reto de que nos digas, en términos de lo que le corresponde al Congreso, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿En qué estamos? ¿Y qué crees que pase? Pues a ver, ¿qué quiero que pase? Más bien, primero es que haya una regulación con perspectiva de derechos humanos, que se despenalice la posesión simple de drogas, que toda la cadena del mercado legal de cannabis beneficie a las personas que han sido afectadas por la prohibición. Eso quiere decir personas cultivadoras, personas que se buscan asociar para cultivo, cosecha y producción y consumo de cannabis, que haya un equilibrio entre las grandes empresas y las cultivadoras. Y que se vayan acompañando esta regulación de mercado con políticas de reducción de daños, con políticas de salud pública, con información basada en la evidencia. Yo creo que eso es lo que quiero que pase. El dictamen que circula en el Congreso no trae todas estas exigencias, empezando porque no se está pensando en despenalizar la posesión simple. Entonces, pues hay un panorama un poco pesimista, pero espero que las y los congresistas volteen a ver las consecuencias de la prohibición y vean que esta es una oportunidad única. Vamos a ser el primer país productor en América Latina en regular el mercado de cannabis. Los ojos de América Latina están puestos en México y esperemos que el Congreso esté a la altura de las circunstancias y de la situación que enfrentamos como país en el marco de la prohibición de la guerra contra las drogas. Pues ojalá que esto suceda y ojalá que tengamos una regulación en donde se ponga en el centro de las personas, se ponga en el centro de los derechos humanos la perspectiva de género y en donde podamos realmente garantizar derechos humanos a las personas usuarias, dejar a un lado los tabúes y entender que el uso de sustancias psicoactivas desde la perspectiva de la recreación, de lo recreativo, de lo lúdico, pues como ya decía Astron, es algo que ha existido siempre, es algo que no es nuevo y es algo que tenemos que entender que forma parte de la diversidad y que justamente lo que tenemos es que garantizar los derechos de las personas en todos los aspectos y en el tema que nos toca aquí en Espacio Diverso es a la no discriminación y por supuesto a la no estigmatización. Acérquense a Dibu para tener más información y pues yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y a Adriana, Rebeca y Astron, muchas gracias por acompañarnos en Espacio Diverso. Nos vemos a la próxima.